El enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo, el cual se configuró con los aportes de la sociolingüística, la psicolingüística, la etnografía, la pragmática, el análisis del discurso, entre otras ciencias sociales que buscaron abordar el estudio completo del lenguaje en relación con los contextos comunicativos en los que se manifiesta. Según este planteamiento, aprender lengua significa aprender a usarla, a comunicarse, o si ya se domina algunas destrezas o contenidos, aprender a comunicarse mejor, y en situaciones más complejas o comprometidas a las que ya se dominaba. El objetivo fundamental de los enfoques comunicativos ya no es aprender gramática, sino conseguir que los estudiantes se comuniquen mejor con la lengua y que practiquen los códigos oral y escrito mediante ejercicios reales de comunicación, teniendo en cuenta sus necesidades lingüísticas y sus intereses o motivaciones. Carlos Lomas, 1999, dice que el enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua señala como objetivo esencial el desarrollo continuo de la capacidad comunicativa de los estudiantes para que comprendan y produzcan enunciados adecuados a intenciones comunicativas en diversos contextos. El enfoque comunicativo plantea que la enseñanza de la lengua debe centrarse en el desarrollo de las habilidades y conocimientos necesarios para comprender y producir eficazmente mensajes lingüísticos en distintas situaciones de comunicación. Desde este enfoque, se propone enseñar la lengua partiendo de las macrodestrezas lingüísticas, como hablar, escuchar, leer y escribir textos completos en situaciones comunicativas reales. Macrodestreza de escribir. Existen diversas concepciones sobre la escritura aplicadas a su desarrollo en el niño. Podemos decir que el aprendizaje de la escritura consistiría en el aprendizaje de un sistema de transcripción, es decir, el acto físico de transformar el lenguaje oral en marcas visibles. Consistiría también en aprender a escribir textos correctos, párrafos largos, claros, precisos y con adecuada ortografía. Macrodestreza de leer. Leer es comprender, tratar de entender el mensaje que el autor de dicho texto quiere dejar para ponerlo en práctica en nuestro diario vivir. Macrodestreza de escuchar. Es una actividad que implica descifrar tanto el significado de cada una de las palabras como el sentido global de lo que se nos dice. Es prestar atención a quien nos habla. Macrodestreza de hablar. Consiste en poder explicar los conocimientos adquiridos con anterioridad. Es poder expresar las ideas que se tiene en la mente por medio de las palabras. Dentro de este enfoque, se pretende desarrollar competencias comunicativas como son la competencia gramatical o lingüística. La lengua misma está compuesta por unidades que tienen forma y significado. Estos dos aspectos están estrechamente relacionados. El análisis de estas unidades permite la división de la lengua en tres niveles. Nivel fónico. Incluye los elementos prosódicos de la lengua, entonación, pronunciación, ritmo y acento. Nivel léxico-semántico. Se refiere a la utilización del vocabulario, unidades léxicas. Nivel gramatical. Tiene que ver con el uso de las estructuras morfosintácticas, sintácticas y su interrelación. La competencia sociolingüística. La lengua es un reflejo de la cultura social. La lengua y sociedad son dos elementos que están estrechamente vinculados. Consiste en la capacidad de saber cómo, cuándo y dónde debe de decir algo, expresar una idea, que es apropiado o no de acuerdo a la situación. Comprende además los elementos no verbales o extralingüísticos en la comunicación, contacto de los ojos, gestos, mímica, posición del hablante y la distancia entre éste y el que escucha, expresión facial y estrechamiento de manos. La competencia discursiva. Es la habilidad de organizar y utilizar las ideas más allá del nivel oracional. Es comprender el mensaje y producirlo. Esta se desarrolla si los estudiantes son capaces de utilizar esas ideas, un proceso en el cual la coherencia y cohesión juega un importante papel.
La competencia estratégica se refiere a la capacidad de subsanar los posibles errores mientras transcurre el discurso. Lograr una comunicación eficaz mediante el comienzo, mantenimiento, reparación, reorientación o conclusión de una conversación. ¿En qué consiste la semántica, la sintáctica y la pragmática en el discurso? El enfoque comunicativo constituye un enfoque didáctico que se inscribe dentro de las concepciones centradas en el discurso, cuyas dimensiones son las semánticas, sintácticas y pragmáticas. La semántica incluye la dimensión cognitiva como base de la significación, la cual brinda claridad de diversos significados y sentidos ocultos o manifiestos en un texto, dando respuesta a un tema y facilitando información complementaria. La sintáctica cuentan con las estructuras gramaticales de los enunciados oracionales y las categorías gramaticales que permiten construir un discurso lógico, estructurado y ordenado. Existen también factores sintácticos como los conectores, formas sustantivas y los correlativos que influyen en la configuración del discurso. La pragmática. El discurso por sí ya es una realidad pragmática, la cual supone lo sintáctico y las demás dimensiones. Desde un punto de vista pragmático, el discurso se caracteriza por la propiedad de imprimir una fuerza ilocutiva, intención comunicativa, a los actos del habla y a la tonalidad del discurso, macro del habla, en el contexto de una realidad y extralingüística. Un acto del habla puede informar, mandar, preguntar y amenazar, en lo cual consiste la fuerza ilocutiva. La enunciación del discurso involucra al emisor, destinatario, contexto verbal, la expresión de la persona, tiempo y lugar. ¿Qué debe hacer un docente en el aula para afirmar que se sustenta en un enfoque comunicativo? Esta propuesta requiere que los docentes redefinan algunas ideas acerca de la enseñanza de la lengua oral y escrita y busquen opciones metodológicas adecuadas para propiciar que los estudiantes interioricen de forma integral las destrezas comunicativas propuestas. Para esto, el proceso de enseñanza deberá estar acompañado y apoyado por documentos que guíen y sugieran al docente cómo desarrollar la capacidad de relacionar la amplia gama de habilidades que ya poseen los estudiantes de una forma natural e intuitiva y por la participación de los estudiantes en situaciones comunicativas. A partir de ellas, los alumnos podrán transferir de manera autónoma todas esas capacidades comunicativas a otras situaciones de su vida, académica y social. ¿Qué dice el currículo acerca del enfoque comunicativo? El enfoque comunicativo del currículo de lengua y literatura fomenta en el estudiante procedimientos y actitudes relacionados con el respeto hacia sí mismo y hacia las demás personas involucradas en el proceso comunicativo, la responsabilidad para asumir los discursos propios y la necesaria honestidad académica al generarlo. Además, esta propuesta curricular aporta al desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo, al estimular la inteligencia lingüística que involucra el aprendizaje de la macrodestrezas como herramienta indispensable del razonamiento verbal, el enriquecimiento del vocabulario de los estudiantes y de su capacidad para establecer relaciones lógicas de diverso tipo entre nociones y conceptos. El enfoque comunicativo sin duda alguna nos ayuda a comprender la enseñanza de la lengua desde una visión diferente a la tradicional, en donde se ponen en práctica las competencias que desarrollan los alumnos. En este enfoque se trabaja con una didáctica del habla y no con una didáctica de la lengua. Es decir, se pretende hacer de los alumnos personas competentes en el uso de la lengua oral y escrita para la comunicación, pero no a base de aprendizajes memorísticos, sino poniendo énfasis en el desarrollo de las destrezas desde sus experiencias que le ayudará a desenvolver en la sociedad.